Hola, soy Clara Murado. Hola, soy Juan Elvira. Soy Enrique Crae. He participado en 3 ediciones. La 8, donde fui runner-up, la 9 y la 10, en la que fui finalista. Con Juan he participado en las 6, que fuimos finalistas, y en la 9 con Juan y con Enrique. Los tres en Europan 9 tuvimos un premio. Y la edición número 9, que era una residencia de estudiantes en Noruega, en Trondheim, pues ya el mismo día de los premios empezamos a trabajar ahí. Bueno, pues obviamente sí, es posible. Realmente no tanto del conocimiento. El conocimiento de alguna forma lo hemos adquirido durante nuestros estudios y tenemos una muy buena formación técnica, normativa, estética. Sin embargo, la investigación nos permite superar esos ámbitos y profundizar mucho más en los proyectos. Y en ese aspecto, pues Europan siempre ha promovido darle importancia a esas fases de investigación. Sí, yo creo que es cierto que la arquitectura desconectada, vamos a llamarla, pues es la que prácticamente nos rodea en todas partes. Y que una de las cualidades de Europan ha sido, digamos, plantear desde el principio concursos que no estaban encaminados a la construcción necesariamente de un objeto, sino a la investigación en torno a la ciudad y a la propuesta en torno a cómo construir la ciudad del futuro y del presente. Europan es un concurso que más que proponer un programa concreto, lo que lanza es un tema de investigación global, que además es general para todos los solares. O sea que es como más una oportunidad de reflexión sobre una serie de cuestiones que se refieren al modo de habitar y que va más allá de lo que es el objeto de arquitectura, que suele proponerse un concurso tradicional. Pues no sé muy bien, pero lo que sí que creo es que el reto que tenemos es ser capaces de trabajar en un escenario como de incertidumbre y desarrollar herramientas para poder trabajar en un escenario de incertidumbre. El reto es ser capaces de aprender de esto y poder hacer arquitecturas que se adaptan, más que arquitecturas que se hacen específicamente. Ahora estamos viendo como muchos debates sobre cómo debe ser pues no sé, el espacio público para la siguiente pandemia. Creo que lo que vamos a necesitar son como herramientas para trabajar arquitecturas muy adaptables. Pues es un papel fundamental. Eh, Sobre todo en nuestros días, yo creo que el panorama de concursos europeo pues no es tan accesible para prácticas que están comenzando, que no tienen una experiencia previa. Europan en España ha sido de manera clarísima una herramienta. En este aspecto creo que estaría bien también destacar el papel que ha hecho Europan siempre de apoyo, de arropar a los estudios. Han hecho siempre una labor muy de acompañamiento y de facilitación y de mediación entre una serie de agentes, que es lo que ha permitido también que los estudios puedan pues desenvolverse con más garantías y con más comodidad. En nuestro caso sí fue así. Realmente En fue nuestro una caso, pieza fundamental que nos ayudaron mucho. eso.